Ajá, 20, del 20 al 28, ahorita vamos a leer del 20 al 24. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquel que para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Continuamos. Continúo yo si quieren. Entonces Jesús llamándolo dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero de entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a servir para ser servidos. Esas palabras se las dijo Jesús a ellos. Nosotros, como seres humanos, si bien es cierto, tenemos que aprender la historia de que los discípulos eran grandes amigos de Dios, de Jesús, perdón. Sabemos que cada uno tenía su propósito. Sabemos que Jacobo, que Andrés, que Pedro eran pescadores, que eran unas personas con capacidad económica fuerte porque eran comerciantes, eran empresarios, tenían barcos, y tenemos que conocer realmente cuál era el propósito y por qué Jesús los escogió. Jesús los escogió a ellos primero que nada porque eran personas eran muy efusivos, eran muy fuertes, eran muy rudos para hacer las cosas. Jacobo, al igual que Pedro, pero primero les quiero preguntar, ¿ustedes saben cuál es el otro nombre de Jacobo? Y hay una carta escrita a él. No lo busquen en Wikipedia. El otro nombre de Jacobo era Santiago. Ahí estaba Jacobo el mayor, que era él, y Jacobo el menor. ¿Sí? Era un discípulo muy dinámico, muy impulsivo. Tenía energía, siempre quería hacer las cosas importantes. ¿Les suena conocido a quién? ¿De quién hablamos hace poquito? De Pedro, ¿verdad? Era impulsivo, siempre quería hacer las cosas importantes. Era protagónico. Si Pedro era el duro, el rudo, el guardaespaldas, el que siempre andaba defendiendo, el que siempre estaba encima, protegiéndolo y siendo fuerte con Pedro, con Jesús, Jacobo era el que siempre, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, yo sí era de esos en la primaria de, ¿quién trae los pasteles? Yo. ¿Quién trae los uniformes? Yo. ¿Quién hace esto? Yo. Creo que hasta la fecha sigo siendo igual. ¿Sí? Pero yo soy una mezcla de Pedro, yo soy una mezcla, ¿a quién le toca predicar el día de hoy? A mí, ¿quién quiere? Yo, estamos Gaby Pedra y Edgar Jacobo, ¿no? Jesús llama a ¿cómo creen que llamó? No sé si se acuerdan, por cómo llamó Jesús a Jacobo y a su hermano Juan. A ver si alguien me lo puede decir, ya hemos platicado. Los hijos del trueno. ¿Por qué eran los hijos del trueno? Tenían Sí, Gaby, por favor, a ver, venga. Perdóname, es que como me fui adelantando porque mañana se va a repetir un poquitito de esto. No se va a repetir. Perdón, Gaby, no se va a repetir. Estamos uniendo los eslabones. Bueno, están enlazados, pues, ajá.
corrijo. Adelante. Bueno, más que nada porque actuaban de manera enérgica, eran también impulsivos, tenían ese carácter impulsivo, que de cierta forma, pues Jesús, pues moldeaba eso para que fuera para un buen, para un bien, pues. Así es. Los llamaba hijos del trueno porque tenían temperamentos no impulsivos, Te hago un paréntesis. explosivos. Su ira era como la de un volcán, pero por medio de su amistad con Jesús y que con Jesús, Jacobo y Juan llegaron a ser Juan. ¿Cómo creen que se llamaba? ¿Qué Juan llegó a ser ese Juan? Porque sabemos que hay tres. ¿Qué Juan llegó a ser ese Juan? No, señor. El discípulo amado, Juan el divino. Imagínense de ser llamado hijo del trueno. No te voy a bloquear mucho, Gaby. Estoy dando también la introducción a tu tema. Después de ser el hijo del trueno impulsivo, explosivo como un volcán, ¿cómo los moldeó Jesús para llegar a ser Juan el discípulo amado? Y Jacob llegó a ser, a ver, voy a preguntar, ¿el primero o el segundo mártir de entre los cristianos? El primero fue Esteban. El primero fue Esteban. Y el segundo mártir entre los cristianos fue Jacobo. Es posible que Juan le haya presentado a Jesús a su hermano. Imagínense, ¿eh? O sea, qué padre cómo lo estamos ahorita uniendo y vamos cayendo la relación y el eslabón que se está dando entre todos y cada uno de los discípulos. El único que no era discípulo en la época de Jesús, en la época que él llevó su ministerio, es Marcos. Es el único que no anduvo con él. Marcos, o mejor llamado, pues les voy a dar la introducción porque me va a tocar ese tema para que se acuerden. Marcos era mejor conocido como Juan Marcos y fue el causante de la división entre Pablo y Cornelio. Bueno, ahí les dejo para que se vayan picando. ¿Ok? Juan le presentó a Jesús con Jacobo y Juan y Jacobo fueron socios de Andrés y Pedro en un negocio de pesca en Capernaum. Perdón, al principio trabajaron mucho tiempo y viajaron otro medio tiempo con Jesús. Ellos vieron los primeros milagros de Jesús, ellos 4. Y luego Jesús les llamó para ser sus compañeros de tiempo completo. 4 excelentes amigos rodeando a Jesús. Eso no quita que los otros 8, los otros 7 no hayan sido amigos de Jesús. Ello no quita que Judas remojara el pan en el plato de Jesús y que por eso pues también tenía cierta amistad. Dice así, luego Jesús los llamó para ser compañeros de tiempo completo. Jesús llamó a Jacobo cuando éste arreglaba sus redes. En el barco junto con ellos estaba el padre de Jacobo. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Zebedeo? Zebedeo, ¿Papá? así es. Bueno, es que tú ya te lo sabes, Era un hombre próspero, imagínense lo que les decía, ¿eh? Era un hombre próspero, lleno de negocios y tenía lana. O sea, tenía lana. ¿Alguien me puede apoyar buscando Marcos 1 de 19 al 20, por favor? Déjenme ver si aquí lo anoté. 19 y 20. Bueno, aquí lo tengo. Se los voy a compartir para que lo veamos, ¿sale? Y dice Marcos, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, entre ellos en la barca que remendaban sus redes, y luego los llamó y dejando a sus padres, le siguieron. Perdón. Se me fue. Ok, perdón, familia. Ya, aquí estoy otra vez. Eso es lo que dice. Posiblemente tuvo conexiones comerciales con Jerusalén. ¿Ustedes se imaginan el tener un barco para poder estar trasladando y haciendo negocios
de cualquier especie, pescadores, siendo transportistas por medio del mar. O sea, la lana que tenían, siendo hijos de un hombre rico, de un hombre próspero, empresario, todo lo que tenían, decidieron seguir a Jesús, ¿sí? Seguramente Zebedeo había esperado la participación completa de sus hijos en el negocio familiar, como cuando el papá tiene la empresa y le dice, hijo, te voy a dejar la gerencia, te vas a quedar a cargo, y el hijo le dice, no, papá, yo quiero ser filósofo, ¿no? A mí me gustaría ser filósofo, a mí lo de la empresa no me gusta, y lo hemos visto hasta en películas, ¿no? Hemos visto nosotros los nobles y sabemos que así ha pasado, ¿no? Cuando Jesús les llamó a seguirle, a ellos les importó un comino, perdón de la expresión, y dejaron el negocio, sus barcos y hasta su padre para estar con Jesús. Así como Andrés no fue tan conocido como Pedro, Jacobo no fue tan famoso como su hermano menor Juan, eso lo sabemos. Jacobo fue famoso por su relación con Juan y la relación con Jesús, como cuando dos hermanos son grandes amigos de otra persona. Jacobo fue conocido como el mayor para distinguirle del otro Jacobo llamado el menor. Aunque no fue tan famoso como Juan, fue una persona escogida por el Señor Jesús, no solamente para ser uno de los 12, sino para ser parte de su círculo íntimo de amigos. Y lo vemos en las iglesias, volvemos, ¿no? O sea, no nada más mi pastor tiene su club de Toby, ¿no? Jesús también tenía su club de Toby, Jesús también tenía sus 4 amigazos, ¿no? Imagínense a todos cómo estaban cuando Jesús agarra y decía, vénganse muchachos, y los otros se quedaban viendo nomás como si iba el otro, ¿no? Pues así fue como como Jesús los hizo sus grandes amigos, ¿no? Y ahora sí vamos entendiendo y vamos a caer, que decimos, híjole, también Jesús tenía su club de Toby. Bueno, son comentarios que me dan risa, pero pero hasta la fecha lo seguimos viendo, ¿no? Y vamos viendo cómo también se justifica la situación de los pastores que tienen a sus más íntimos, ¿no? Podemos entender por qué Jesús escogió a Pedro, que fue por su liderazgo. Pedro fue escogido por su liderazgo y Juan fue escogido porque le amaba. ¿Pero por qué escogió a Jacobo, perdón? Siendo a Jacobo a ser uno de sus 3 mejores amigos. Sin duda, estamos seguros que él tenía cualidades y capacidades que Jesús reconoció. Era un hombre respetable y confiable, así como Josué y Esteban en mi iglesia, ¿no? Tenía un buen potencial. Los 3 mejores amigos de Jesús experimentaron y tuvieron cosas que los otros discípulos no vieron. Pedro, Juan y Jacobo estuvieron con Jesús cuando él resucitó a la hija de Jairo. Junto con otros 2 Jacobos, estuvo en la transfiguración de Jesús y escuchó la voz de Dios afirmar a Jesús como su hijo. Jacobo vio de cerca el sufrimiento de el sufrimiento de Jesús en el jardín. Jesús sabía que ellos habían de ser líderes en la iglesia y por eso les dejó ser testigos. Imagínense, o sea, cuán era tan estrecha la amistad que les permitió ser testigos de todo lo que iba a pasar. Ellos vieron cosas que nadie vio. La majestad de su cuerpo transfigurado y el sufrimiento en el jardín. Estas experiencias ayudaron a preparar a Jacobo para ser uno de los primeros, no el primero, uno de los primeros mártires, en específico el segundo, y lo vamos a encontrar, no lo tengo anotado, en Hechos 57, 59 y 60 y el 12 y 12. Ahí es donde lo vamos a encontrar, lo podemos buscar si gustan. Hubo 3 eventos importantes en la vida de Jacob. Se los voy a repetir. Hechos 7, 59 y 60
y Hechos 12:2. A ver si lo encuentran y me lo pueden leer, por favor. Hechos 7, 59 y 60 y Hechos 12:2. Hechos 7:59. Sí, por favor, Gaby. Ajá. Y Gracias. apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Imagínense ver eso para Jacobo, qué impactante pudo haber sido y qué temor pudo haber sentido. Digo, si Pedro sintió miedo al ver a Jesús crucificado, yo creo que la peor muerte es ser lapidado, ¿no? Ser muerto a pedradas. Y luego vamos bueno, ese es a Hechos 12:2. Perdón. 12:2. Ya lo tengo. Gracias, Leti. No, soy Tonali. Tonali. No en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Sigo con el otro? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. En Hechos 12:2. Ahí hubo de esos 3 eventos importantes. 3 eventos muy importantes. Ellos fueron, que vio, ahí les van los 3 hechos. Perdón, es que se te corta. 12:2. Perdón, es el 1. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató Herodes a filo de espada. Fueron 3 hechos importantes. Ver al primer mártir morir, decirle a Jesús que no tomara en cuenta lo que estaban haciendo, y el último hecho más importante ser el segundo mártir, muerto a espada de Herodes. Jacobo tenía un celo vengativo. No sé si tengan a la mano el libro del Evangelio de Lucas 9, 51 y 56. Lucas 9, 51 y 56. Ya lo tengo. Por favor, hijo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y el 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Así es, después de la transfiguración, el Señor guió a sus discípulos a Jerusalén a través de Samaria. Ahí es donde viene el nombre de los hijos del trueno. Mandó a Jacob y a Juan delante para buscar dónde pasar la noche. Podemos imaginar cómo discípulos llegaron ahí cansados, sucios, con hambres, de mal humor, algo sabroso de comer y un lugar bueno para dormir. Y de repente Jesús y los otros vieron a Juan y a Jacobo volviendo hacia ellos. Y Jacobo les dijo que la gente del pueblo no quería recibirles por la enemistad entre los judíos y samaritanos. Así que tuvieron que volver buscando otro lugar más hospitalario. Jacobo y Juan estaban furiosos. Ya les dije cómo eran, ¿no? Cansados y hambrientos. Sintieron que la gente del pueblo merecía el castigo más grande por su falta de hospitalidad y no se aguantaron. Ahí van. Y dijeron, Señor, si quieres, ordenamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos. Ellos querían ver el pueblo consumido por fuego divino. Por eso Jesús los llamaba hijos del trueno. El celo de Jacobo se unió con orgullo de ser judío. Los samaritanos eran un estorbo o perros, porque así también se les llamó, para los judíos. Jacobo sintió que tenía derecho a enojarse. ¿Cuántas veces nos dicen, a ver, ¿por qué? Vamos, ¿sabes qué, pastor? Yo le entro. ¿Te faltó? Yo le entro.
Pero Jesús sabía que si Jacobo iba a ser vocero del reino, tenía que aprender que él había venido no para destruir a la gente, sino para salvarla. Los 12 no habían entendido el espíritu de Jesús. Habían olvidado las palabras y las enseñanzas y no recordaron que Jesús había dicho que tenían que perdonar 70 veces 7. Cuentas matemáticas que nosotros ya no sabemos de memoria. Jacobo no quería perdonar ni una sola vez. Me suena. Jesús tenía otra actitud con los samaritanos. Él había hablado con la samaritana en el pozo, compartiendo con ella las buenas nuevas de salvación. Pero Jacobo se había olvidado de aquel momento. Así como Pedro fue transformado de arcilla a roca, así Jacobo fue transformado a una persona celosa y explosiva, a un testigo fiel y buen amigo de Jesús. En las Escrituras encontramos que Jacobo fue a muchos pueblos de Samaria para predicar el Evangelio. Lo vamos a encontrar, no lo lean, no lo vamos a leer, pero eso lo vamos a encontrar en Hechos 8:25. Quizás volvió al mismo pueblo que antes quiso destruir y lo vio con amor. Su ambición excesiva. Esto lo vamos a ver, ya lo vimos en Mateo 20, del 20 al 28, y en Marcos del 10, 35, 45. ¿Lo quieren leer o quieren que me siga? Ya lo leímos, ¿eh? ¿Por qué? Porque eran ricos, porque eran millonarios, eran ambiciosos. Bueno, voy a ponerlo. Mateo 20, del 20 al 28. Ya lo había leído Enrique, pero se los voy a poner otra vez para que lo leamos. Permítanme un segundo. Si lo gustan leer o lo leo. Ok, lo voy a leer. Sí, lo va a leer Mari, aquí está conmigo, lo va a leer, ¿sale? ¿Desde el 20? Desde el 20. En ese momento, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió, manda que en tu reino mis 2 hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos le dijeron, sí podemos. Él les dijo, a decir verdad beberán de mi vaso, pero al sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, María. Gracias, sí, es otra versión, pero pues sí, realmente dice lo que ahí está. Aunque Jesús les había dicho muchas veces que iba a sufrir y morir en Jerusalén, los discípulos no entendieron. En su primer viaje a Jerusalén, los discípulos tenían visiones de tronos. Aún en el viaje de Jerusalén, poco tiempo antes de la crucifixión, los discípulos no entendían lo que iba a pasar. Pero ¿quién iba a tener el trono más alto? Eran los hermanos Jacobo y Juan. Empezaron a pensar en la pregunta. Así que pidieron de Jesús los 2 tronos más, imagínense, los 2 tronos más importantes en su reino futuro.
Quizá tuvieron celos de las palabras que Jesús había dicho a Pedro. Pidieron ayuda de su madre, como muchas madres de ellas aceptó el papel de intercesora, como cuando la mamá va a hablar con el maestro, ¿no? A ver qué, como pues, que nos dé el certificado, ¿no? Quizás se unió a los 12 en un viaje a Jerusalén para la Pascua. Si su esposo Zebedeo ya había muerto, quizás ella fue parte del grupo de las mujeres que viajaba siempre con los 12. Recordemos que no nada más viajaban hombres, viajaban mujeres, apoyando económicamente al ministerio de Jesús, aunque Jesús había recalcado muchas veces la necesidad de la humildad. Le contestó a Jacobo y a Juan con mucha calma, con paciencia. Yo creo que dijo, calma, 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 y dijo, ¿pueden ustedes tomar la misma copa que yo tomo? En realidad les estaba diciendo que no estaba ofreciendo tronos, sino tribulación y sufrimiento. Los hermanos, sin entender lo que Jesús implicaba, contestaron, claro que sí, me cae que yo sí la tomo, vas a ver, yo sí le entro. Aunque no entendían lo que decían, así iba a ser. Jacobo iba a tomar la misma copa de sufrimiento que algún día tomó su amigo Jesús. Como han dicho, sin la cruz no habría corona. Imagínate, vas a tomar, sí, pues le entro, pues órale. Ahora, como decía aquel idioma, ahora la bebes o la derramas. Jacobo fue el mártir, segundo mártir según Hechos 12, 1 y 2. Aunque Juan trabajó, ¿lo quieren leer o me sigo o lo dejamos de tarea? Anótenlo, yo lo voy a leer y ustedes lo van armando, ¿no? Es bueno que también sepamos manejar la Biblia y conocerla. Lo tengo anotadito, pero no se los voy a poner porque son 2 versículos. Aunque Juan trabajó para el reino de Dios hasta que tuvo 90 años, Jacobo sufrió la muerte de un mártir, unos 10 años después de Pentecostés. De los 12, lo único que sabemos con seguridad es cómo murieron Judas, que se suicidó. Jacobo murió a mano de espada, siendo así el segundo mártir de la historia cristiana. Después de la resurrección, Jacobo fue uno de los siete que pescaba. Fue uno de los discípulos que se reunió en el aposento alto. Estuvo presente en Pentecostés y cada vez que se reunían los discípulos estaba presente y lo vamos a encontrar. También anótenlo en Juan 21, 1 y 2, en Hechos 1, 13 y en Hechos 11, 1. Después de Pentecostés, Jacob tuvo un celo grande por extender el reino de Dios y el evangelio. Su temperamento explosivo se transformó en un gran entusiasmo por extender el reino. Alguna vez, yo creo que aquí todos ya me conocen, yo les voy a platicar, alguna vez yo le decía a un hermano en Cristo, yo le decía que yo tenía problemas con mi carácter, que yo era medio impulsivo, medio explosivo, y él me dijo, bueno, sí, de veras, no estoy diciendo Diana, pero sí, y me dijo, bueno, Edgar, no le pidas a Dios que te cambie el carácter, pídele a Dios que ese carácter lo use para el servicio, para bien y para el servicio, porque puede ser un gran guerrero en oración, puede ser un gran guerrero en intercesión y en lucha espiritual. Y lo va uno entendiendo porque uno ora y a veces echar demonios, pues nunca me ha tocado, ¿no? Pero siempre me ha tocado orar por sanidad, por atar enfermedades, siempre he buscado, siempre me lo ha dicho Diana y me lo ha dicho quien me escucha, que parece que yo estoy regañando, ¿no? Pero es parte de mi carácter y pues se siente que estoy regañando y les ofrezco disculpas, pero así soy, no, así soy y así voy a ser. Su temperamento se transformó en un gran entusiasta por el reino, por eso quizás fue capturado por Herodes y asesinado. La tradición nos dice que cuando fue arrestado, su acusador fue conmovido por el coraje de Jacob. Imagínense el que lo agarró. Yo creo que ha de haber dicho, no lo llevo, pues no lo quiero llevar, pero lo tengo que llevar, ¿sí?
fue conmovido por eso. Al fin pidió el bautismo y fue incluido en la iglesia, muriendo al mismo tiempo con Jacob. Lo entregó. Me imagino que en ese momento se sintió mal y como era Herodes, ahora la comes o la tomas o la derramas, ¿no? O sea, por no decir cómo era el refrán. Al fin pidió el bautismo. Llegando a la ejecución, su acusador pidió perdón de Jacobo. Sin esperar, Jacobo le abrazó y le dijo: la paz de Dios esté contigo. Si fue así, había sido transformado de una forma increíble por el poder del Espíritu Santo y por medio del segundo mártir de la historia de la Biblia. Después de su muerte, los otros discípulos no le reemplazaron, como sucedió con Judas, que fue reemplazado. Su lugar yo creo que era uno de los lugares intocables, como el de Pedro, ¿no? No había manera de reemplazar una persona que con ese carácter hubiera sido un hombre después de Dios y usando su carácter para el servicio. También la tradición nos dice que durante su vida hizo un viaje de barco por todo el mar Mediterráneo, llegando a España y quedándose ahí un buen tiempo sembrando iglesias. Es por eso que es conocido como el santo de España en otras creencias y en otras religiones. Y pues familia, bueno, yo les dejo el mensaje, y el mensaje es que nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro carácter, a saber y pedirle a Dios que en todo momento nuestro carácter sea moldeado a la voluntad de Dios. Dios nos ha puesto en lugares santos y nos ha nombrado, al igual que a Jacobo, amigos nuestros, amigos de él. No traicionemos su confianza. Dios es fiel y verdadero y él no se equivoca. No es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros sí fallamos, pero así como lo vimos hoy con Jacobo o Santiago, así como lo vemos ahora, vamos entendiendo que no debemos defraudar la amistad de aquel hombre que dejó su vida por nosotros, que murió en la cruz a causa de nuestros pecados y que nunca nos va a soltar y que nunca nos va a dejar, porque Él es un Dios de pactos. Familia, pues bueno, voy a cerrar con una oración. Terminando, si quieren hacer preguntas, adelante, estoy a la orden. Padre Santo, yo te doy gracias y te bendigo, Señor, porque el día de hoy me permitiste aprender más interactuando con cada uno, interactuando con esta lectura. Señor, yo te pido que en todo momento nos bendigas, nos ayudes a moldear el carácter, que tu Espíritu Santo more en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos haga entender que todos fuimos elegidos, aparte de ellos, fuimos elegidos para un fin que tú has decidido tener en nosotros, amado Señor. Te pido que tú nos moldees, te pido que los temas que estemos dando vayan evolucionando y nos vayan haciendo entender la relación que ha habido entre todos los apóstoles y discípulos que tú tuviste, Jesús, en todo momento. Amado Padre, yo te doy gracias, bendigo esta noche, bendigo a los que me escucharon, bendigo el amor con el que han estado aquí, bendigo todo el tiempo que han dado y que nos han regalado y que te han regalado, Señor, que no es suficiente para reponer lo que tú nos bendices. Amado Padre, yo te bendigo y te doy gracias, bendiciendo a los que estamos aquí, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.